En el Tanakh, Esther está en los escritos, la última sección del Antiguo Testamento. Y se presenta, vamos a hablar del género, y luego esto tiene que ver también con su ubicación en el canon. Está en los escritos, se presenta como una historia de la salvación de los judíos que siguieron viviendo en Persia después del regreso de algunos judíos a Jerusalén. Entonces esto es posterior a Esdras y Nehemías. Algunos se quedaron. Entonces este es después. En la Septuaginta y las versiones modernas está colocado entre los libros históricos y es el último de los libros históricos. Muchos críticos han cuestionado su historicidad, considerándolo una novela. Entonces para ellos el género es novela. Otros han reconocido algunos de los temas que son prominentes en la literatura sapiencial, como Proverbios y Salmos, y para ellos el género es como novela, enseñando moraleja de sabiduría. Sin embargo, los temas sapienciales no están en conflicto con la historicidad. Puede haber una historia verídica que tenga enseñanzas sobre la sabiduría. Y además, a favor de su historicidad, es el hecho de que el autor evidenció un conocimiento íntimo de la ciudad de Susa y las costumbres de la corte real. Entonces, no es imposible que esto sea, que este detalle se encuentre en una novela. Sin embargo, se presenta como una historia y con muchos detalles históricos que son muy exactos. Y entre más se descubra acerca de esa época y ese lugar, más se aprecia la exactitud de lo que se reporta en Esther. Un problema es la identificación de Vasti, y esto tiene que ver con género, porque si Vasti no existiera, pues no sería un libro histórico. Entonces pueden ver aquí la importancia de esta pregunta. La esposa del rey Asuero, que creemos que es Jerjes, fue Amestris, o sea, de información extra bíblica la conocemos, fue Amestris, y fue una mujer muy, muy fuerte, que hasta el rey le temía. Y no ha sido, algunos han intentado identificar a Amestris con Vasti o con Esther, pero como no se encaja, pues realmente no sabemos casi nada de Vasti, pero no se identifica con Esther muy fácilmente por sus caracteres, sus personalidades, todo lo que sabemos de las dos mujeres. Entonces si Amestris no es Vasti y no es Esther, tenemos tres reinas aquí, ¿y cuál es la relación entre ellas? Esto sigue como un enigma, no sabemos realmente cómo estas tres mujeres se relacionaban, no tanto interpersonalmente, sino se relacionaran en la corte real en cuanto a su puesto, su posición, cuánto tiempo estaban funcionando como reinas. No sabemos nada de eso. Tenemos que tomar, sin embargo, tomar en cuenta las prácticas sexuales de los reyes persas, quienes mantenían harenes. Entonces estamos hablando de tres mujeres, pero es mucho más complicado. Había muchísimas mujeres. Y el libro de Esther se enfoca en las dos mujeres, Vasti y Esther. También reconoce que había muchas otras mujeres en el harén de Asuero. Entonces, hay información que falta, pero probablemente la situación entre las tres mujeres y las más mujeres era más complicada que el libro la presenta. Porque el libro presenta Vasti, la única reina, Esther, la única reina. Pero probablemente era más complicado. A lo mejor, más de una reina al mismo tiempo, o algunas reinas, pues la reina, la verdadera, y luego la favorita,
del harén, que tenía un tipo de puesto, o sea, cosas que no sabemos, pero podemos imaginar que era una situación más complicada, simplificada en la presentación en Esther. El autor, ¿qué sabemos del autor? Pues muy poco. Baba Batra dijo que fue escrito por los hombres de la gran sinagoga. Entonces no identifica un solo autor. Josefo lo atribuyó a Mardoqueo, y lo más que podemos decir es que fue un nativo de Persia por su conocimiento íntimo de las costumbres y el lenguaje de Persia, y que tenía acceso a ciertas fuentes primarias, incluyendo los escritos de Mardoqueo y también los libros de las crónicas de los reyes de Media y Persia. Pues Mardoqueo calificaría como teniendo acceso y teniendo el conocimiento suficiente, pero pues realmente no podemos decir con seguridad que haya sido él. Bien, fecha. La mayoría identifica a Asuero con Jerjes, y sus fechas son 486 a 465, y en 465 fue asesinado. Entonces, pues, esto identifica el periodo de Esther. La Septuaginta dice Artajerjes, y no dice cuál Artajerjes, pero la Septuaginta, traduciendo de hebreo a griego, lo tradujo Artajerjes, pero tenía que ser Artajerjes segundo, porque Artajerjes primero era mucho antes, y sabemos ya de Esdras y Nehemías que fue antes, cuando estaban ahí reconstruyendo. La evidencia interna indica que suficiente tiempo había pasado para que los escritos de Mardoqueo y las crónicas del rey Asuero ya estuvieran escritos y disponibles. Pues esto lo colocaría, si estamos bien en identificar a Asuero con Jerjes, y pues sus crónicas ya estaban pues recopiladas y disponibles para el autor de Esther, pues tenemos una fecha posterior, pero no tenía que ser muy posterior a 465. Algunos críticos lo han fechado durante el periodo macabeo, que es intertestamental, entre como los últimos, digamos, 300 a.C. hasta Cristo. Pero los supuestos paralelos entre el libro de Esther y la lucha macabea con los griegos no están muy seguras. O sea, lo que hicieron los críticos decían que era como una parábola, Esther, como una parábola imitando la lucha entre los macabeos y los griegos. Y hay ciertos paralelos, pero no son muy seguros. Y Harrison los desbarata realmente, o sea, dice que no son tan seguros. Entonces la fecha más temprana sería la segunda parte del siglo V, o sea, de 465 hasta 400 más o menos, pero no sabemos con seguridad. Pero probablemente debemos identificar a Asuero con Jerjes y no con Artajerjes. Un problema cronológico surge en los versículos 2, 5 y 6. Y aquí están los versículos que vamos a leer. Y había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simie, hijo de Cis, benjamita, que había sido deportado de Jerusalén con los cautivos que habían sido deportados con Jeconías, rey de Judá, a quien había deportado Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ahora, ¿cuál es el problema? Si el versículo 6 se refiere a Mardoqueo, él habría tenido más de 120 años, porque dice aquí que, esta es la pregunta, ¿qué había? A ver, ¿qué pasó? Voy por mi pluma. Aquí la pregunta, ¿qué había? Quiero un color, otro color. ¿Qué les parece? ¿Rojo? Bien. ¿Qué había?
¿a quién se refiere? Entonces, si se refiere a Mardoqueo, era un super anciano de más de 120 años. No muy probable. Podríamos decir imposible. Entonces, probablemente no está refiriéndose a Mardoqueo. Entonces, otros dicen que no, se refiere, el antecedente de que había es Cis, el bisabuelo de Mardoqueo, o el, no sabemos, bisabuelo o más, a lo mejor a veces brincan generaciones, pero un antecedente de Mardoqueo. Y esto es muy posible gramáticamente. Sin embargo, si el versículo 6 se refiere a Cis, ya no se puede identificar con Cis, padre del rey Saúl. Entonces, una posibilidad es que Cis, benjamita, fue el padre del rey Saúl. Entonces, aquí no está hablando de hijos directamente, sino pues generaciones, pero brincando generaciones. Y es algo común que pasa en las genealogías. Pues posiblemente es Cis, pero si el versículo 6, pues él ya había estado muerto durante mucho tiempo y no fue deportado, el padre de Saúl no fue deportado a Babilonia. Otra solución que como salva la situación es que el versículo 6 se refiere generalmente a la familia de Mardoqueo. Esto requiere un poco de flexibilidad gramática, porque leyendo lo que había parece que debe referirse a un individuo. ¿Cuál? Pues los dos candidatos son Mardoqueo y Cis. Pero si lo tomamos a Mardoqueo, que no tenía 120 años, y Cis, que era padre de Saúl, que había muerto hacía muchas generaciones, la única opción sería C, es decir que pues está hablando de, pues en general, la familia fue llevada, deportada, junto con Jeconías. Entonces esto requiere algo de flexibilidad, pero es una posible solución a esta dificultad. Otra solución es simplemente que sí será bisabuelo y no es el padre de Saúl. Sin embargo, vamos a ver más adelante que probablemente este Cis era el padre del rey Saúl. Bien, estructura. La estructura de Esther, según Dillard y Longman, y ellos hacen su estructura sobre las fiestas de Jerjes, las fiestas de Esther y las fiestas de Purim. Y esta es una forma muy elegante de ver el libro. Entonces, Vasti derrocada, Esther elegida reina, y luego las fiestas de Esther. Mardoqueo descubre una trama contra el rey y reporta y el rey se salva. Y luego Amán hace una trama contra Mardoqueo. Mardoqueo convence a Esther a que ayude. Y luego hay primer banquete de Esther. Y luego una noche de insomnio del rey. Descubre aquí en su noche de insomnio que Mardoqueo lo había salvado la vida y nunca lo había honrado. Luego segundo banquete de Esther, luego fiestas de Purim, el edicto del rey a favor de los judíos, la institución de Purim y el ascenso de Mardoqueo. Otra forma de verlo, y lo menciono por dos razones. Uno, para introducir una idea que vamos a ver quizás en profetas, pero por supuesto en poetas, es la idea de un quiasmo. La letra griega chi es así, es como una X, y un quiasmo es un bosquejo, una estructura, es una técnica literaria que así estructura el relato, el poema. Muchas veces en los salmos encontramos, o aquí posiblemente una historia quiástica. Y aquí pueden ver, lo escribí así para que puedan ver cómo es la estructura de la historia. Y un autor, Radai, no lo conozco, pero encontré esto en internet, identificó este quiasmo en Esther.
tenemos el prólogo, que está balanceado al final con el epílogo. Luego tenemos el primer edicto del rey, en los capítulos 2 y 3, que es balanceado con el segundo edicto del rey. Luego tenemos el conflicto entre Amán y Mardoqueo, balanceado con el triunfo de Mardoqueo sobre Amán. Y aquí tenemos el eje, aquí tenemos el punto focal, que es un solo versículo según Raday, es aquella noche el rey no podía dormir. Y yo creo que esta estructura en un sentido es demasiado simple porque ignora muchos detalles, sin embargo es muy elegante porque muestra simetría y también muestra, esto es muy cierto, muestra que todo gira, todo el libro gira en una noche de insomnio del rey. Un detallito, que el rey no podía dormir. ¿Cuántas otras noches no podía dormir el rey? Pues no sabemos, por sus batallas con Egipto y sus problemas en el imperio, supongo que tenía otras noches, pero aquí una noche, como cualquiera, él no podía dormir. Y el movimiento de la historia va en una dirección y desde esa noche de insomnio, toda la historia va en otra dirección. Entonces esto es muy elegante y pues como digo, un poco simplista pero bastante elegante y revela algo del flujo y el cambio drástico de la dirección de la historia. El propósito. ¿Cuál es el propósito de Esther? El propósito expreso del libro es explicar el origen de la fiesta de Purim. Así se presenta, pues papá, ¿por qué festejamos cada año esta fiesta de Purim? Y esta palabra Purim, ¿qué significa? Pues hijo, te cuento, o sea, viene en el libro de Esther, y aquí se relata cómo llegó esa fiesta. Sin embargo, vamos a ver otros propósitos, pero para entender otros propósitos tenemos que evaluar algunas técnicas literarias que el autor empleó. Y estos están en Dillard y Longman 194-195. Desgraciadamente, todas las páginas a que me refiero son páginas en la versión en inglés. Ya salió en español, ya tengo copia de Dillard y Longman en español, pero la paginación es completamente diferente. Pues algún día tendré que regresar y cambiar toda la paginación para que corresponda a español. Una técnica literaria. Le encantaron los pares al autor de Esther. Tenemos 3 pares de banquetes, 2 pares ahí de rey, 2 fiestas de rey, 2 fiestas de Esther, 2 fiestas de Purim. 2 veces dice que Esther escondió su identidad, 2 listas de los siervos del rey, 2 reuniones de las mujeres, 2 casas para las mujeres, 2 ayunos, 2 consultaciones de Amán con su esposa y sus amigos, 2 visitas improvistas y no autorizadas de Esther con el rey, 2 investidores de Mardoqueo, 2 veces dice que la cara de Amán fue cubierta, 2 referencias a los hijos de Amán, 2 apariencias de Harbona, 2 referencias a la disminución de la ira del rey, 2 referencias a la irrevocabilidad de las leyes persas, 2 días para vengarse los judíos de sus enemigos, 2 cartas que instituyeron la fiesta de Purim. Muchísimos pares. Y otra técnica, ironía. Y es muy fuerte aquí la ironía. Y aquí son reversiones de fortuna que resultan en exactamente lo opuesto a lo planeado. Y esto es muy fuerte, algunos mayores y otros menores. Un mayor, el magno, es Amán, quien intentó destruir a Mardoqueo y a los judíos, fue destruido a causa de Mardoqueo y los judíos. Entonces es una reversión, como en México diríamos, pues voltear la tortilla por completo. Y Amán también y sus hijos murieron en la horca que él había construido para colgar a Mardoqueo. Amán quiso adueñarse de los bienes de los judíos, pero sus bienes cayeron en manos judíos de Mardoqueo. Amán diseñó un plan para su propia honra,
el cual él tenía que ejecutar para honrar a Mardoqueo. El sello real que Amán utilizó para condenar a los judíos se traspasó a Mardoqueo, quien utilizó para salvar a los judíos. Entonces esto es irónico, todo esto. Es una reversión de fortunas, un cambio dramático de fortunas y exactamente lo inesperado, lo opuesto a lo esperado o lo planeado es lo que sucedió. También, Asuero quería demostrar su poder, pero no pudo controlar a su propia esposa. O sea, entonces es irónico, ¿no? Que el prepotente del universo, ese universo por lo menos, pues no podía controlar a su esposa. Asuero, esto es chistoso también, o sea, la ironía también es chistosa. Asuero rehusó que Vasti apareciera en su presencia por haber rehusado aparecer en su presencia. Entonces es chistoso, ¿no? O sea, no, yo no me presento. Ah, pues te castigo, no te puedes presentar conmigo. O sea, es como chistoso, ¿no? El mérito no recompensado de Mardoqueo contrastó con la recompensa no merecida de Amán. Amán ocultó la identidad de su víctima, Mardoqueo, sin saber la identidad oculta de su víctima, Esther. Entonces, es una jugada aquí bastante interesante. La bebida de Amán y el rey contrastó con el ayuno de los judíos. Y aquí, pues a lo mejor no es tanto ironía, pero es un contraste. Amán y el rey celebraron el primer edicto contra los judíos con bebida, y Amán fue deshecho mientras bebía con el rey. Entonces son elementos de contraste, irónicos y a veces un poco chistosos. Sátira, y esto va con la ironía, es como burla. Y sobre todo es burla de los hombres persas, sobre todo el rey y Amán. Hay un tono de burla aquí. Los hombres prepotentes temían ser controlados por mujeres y terminaron siendo controlados por mujeres. Entonces es algo chistoso, es como una burla de ellos. Y también hay temas recurrentes, fiestas y bebidas y antifiestas y bebidas, que es el ayuno. Entonces es un tema muy fuerte. La ley y la legalidad, las leyes de los persas y los medas y medas, ¿cómo se dice? Medos y persas no pueden ser revocados, ¿no? Los conflictos, hay una serie de conflictos. Empieza con conflicto, el rey con Vasti, entonces luego una serie de muchos conflictos. Y una técnica literaria de las más importantes, es fascinante, es el no mencionar el tema principal. ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a estudiar esto y vamos a estudiarlo bajo la pregunta, ¿dónde está Dios? Porque el libro de Esther no menciona a Dios, ni la oración, ni la adoración. El único acto religioso que menciona es el ayuno. Y este hecho ha dejado perplejos a muchos, y Young hizo un intento de explicar la ausencia de Dios, y él explicó que como los judíos se quedaron en Persia y no regresaron a Judea, ya no era parte del pueblo teocrático de Dios, entonces el nombre de Dios ya no se asociaba con ellos que estaban todavía en exilio, sino se asociaba con los que habían regresado. Muy creativo y completamente innecesario, porque debemos considerarlo más bien una técnica literaria. Y hay una pista en 5.14 que sugiere esta pista, y es en parte del discurso de Mardoqueo a Esther, cuando está tratando de convencerle que participara y ayudara. Y dice dice que quizás Dios la puso ahí para... Sí, donde pusiera mal el... para que salvara
Sí, puse mal el capítulo o el versículo, déjame encontrar. Aquí, es 4:15, dice, si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Entonces sugiere aquí, como da una pista, Mardoqueo está diciendo, si tú no ayudas, de alguna parte, de algún lado, como indicando que pues, de algún lado va a llegar la liberación y la salvación del pueblo. La idea es esta: las huellas de Dios están en toda la historia, y el no mencionarlo es una forma de resaltarlo, de enfatizarlo, no mencionándolo. Y es muy creativo. Y podemos considerar las casualidades, la suerte, que a través, mala suerte y buena suerte, a través de este libro, enfatizan que Dios controlaba todo para salvar a su pueblo. La belleza y la elección de Esther, o sea, qué posibilidades de tantas mujeres que ella fuera la preferida. El conocimiento de Mardoqueo de la trama contra el rey, qué posibilidades había que Mardoqueo supiera de la trama contra el rey. El registro de las acciones de Mardoqueo en las crónicas reales, cuántas cosas pasaron ese día, pues que se hayan anotado ahí, claro, fue importante, pero pues podrían simplemente haber mencionado estos malvados tramaron contra el rey y fueron ejecutados y tal, pero Mardoqueo su nombre entró. El secreto de la identidad de Esther, si hubieran sabido que era judía, a lo mejor no habrían entrado en el concurso, quién sabe. Las dos recepciones que el rey le dio a Esther, pues ella tomó su vida en sus manos, y 2 veces el rey le recibió. Y uno de los mayores, el insomnio del rey justo a tiempo. Si hubiera sido un día, una noche después, pues ya Mardoqueo habría estado ahí colgándose de la horca de Amán. La selección elegida de las crónicas para leer al rey, o sea, de todas las crónicas, de todos los anales del rey, escogieron, pues parece que como al azar, vamos a buscar algo y vamos a leer. Que sirve para insomnio, ¿no? Sí, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, y a lo mejor escogieron porque era algo por lo menos un poco interesante, ¿no? Pero también un poco peligroso recordarle al rey de esa trama contra su vida, pues, pero a lo mejor era al azar. Y la llegada de Amán justo cuando el rey buscaba honrar a Mardoqueo, y esto es irónico, y la conversación es chistosa, porque pues el rey diciendo a Mardoqueo, ¿qué recomiendas? ¿Qué se debe hacer con la persona, el hombre a quien el rey quiere honrar? Y Amán dice, oh, pues soy yo, ¿no? Y él describe toda la procesión en las calles y dice, perfecto, muy bien, ve y hazlo para Mardoqueo. Y antes dice, ¿quién de mis oficiales está aquí? Y justo en ese momento, dice, Amán acaba de llegar. Amán, pasa, tengo algo que preguntarte. O sea, una casualidad. Y la idea es que Dios estaba guiando todo. Y es aparente que la soberanía de Dios operaba en toda la historia de Esther. Al mismo tiempo, es aparente que son importantes las acciones humanas. O sea, no están ahí Mardoqueo, Esther, con sus brazos cruzados, esperando que llegue. No, están actuando. Entonces aquí tenemos algo que está en toda la Biblia. Ahora, regresando a la teología sistemática, tenemos la soberanía absoluta de Dios controlando hasta el sueño del rey, y también tenemos la importancia de las acciones humanas que eran determinantes para salvar al pueblo. Y no se contradicen, más bien concurren
el plan de Dios con los actos humanos. Bien, entonces esto es una técnica literaria fascinante, la verdad. Es una obra de arte, el libro de Esther, enfatizando, no mencionando. Otra cosa, un asunto pendiente. En Éxodo 17:16 dice, el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. Y a través del Antiguo Testamento hay guerras con los amalecitas. El rey Saúl había fallado al perdonar al rey de los amalecitas, Agag. ¿Se acuerdan? En este curso lo vimos. La instrucción de Dios era ejecutar a todos y también no tocar nada, no echar mano al botín. Y él falló, él perdonó al rey y también echaron mano a algo del botín. Y por eso fue rechazado como rey. Si el Cis, mencionado en 2:5, fue el padre de Saúl, esto significa que Mardoqueo fue un pariente del rey Saúl. Y Amán dice que él fue agageo, o sea, pariente del rey amalecita, Agag. Y esto es un detalle que explica mucho. Explica la enemistad, la antipatía entre estos dos hombres. ¿Por qué no se levantaba Mardoqueo en presencia de Amán? ¿Por qué no se agachaba en presencia de Amán? Era malecita, y peor aún, era de la familia de Agag, que fue el enemigo de Saúl. Entonces están llevando esta guerra de generación en generación. Aquí generaciones después, pues estas dos familias se acordaban. Y también explica el deseo de Amán de destruir no solamente a Mardoqueo, sino a todos los judíos, porque se parece como algo exagerado. Pero pues él también, el agageo, el amalecita, está siguiendo de generación en generación esta guerra. En Deuteronomio 25, 17 al 19, el descanso de Israel de todos sus enemigos está asociado con la destrucción de los amalecitas. Y después de la victoria en Esther de los judíos sobre Amán y todos sus enemigos, dice que tuvieron paz de todos sus enemigos. Por fin, la victoria sobre los últimos de los amalecitas. Y también el edicto, es un detalle muy interesante, el edicto del rey dio autoridad a los judíos no solo a defenderse, sino también de saquear los bienes de sus enemigos. Sin embargo, 3 veces el texto dice, no echaron mano a los bienes, no echaron mano a los bienes, no echaron mano a los bienes. O sea, precisamente el pecado que cometió Saúl, ellos rehusaron cometer. Aunque ellos tenían autoridad de hacerlo, dijeron, no vamos a tocar el botín. Y no sé si consciente o inconscientemente, pero no cayeron en el pecado que Saúl había cometido. Ahora, ¿qué podemos decir acerca del mensaje de Esther? Dios es soberano y cuida a su pueblo donde esté y en todas circunstancias. Aunque esté en Susa, aunque esté todavía en exilio, aunque esté bajo edicto de exterminación, Dios cuida a su pueblo. Y aun cuando la situación parece estar imposible, Dios está obrando incógnito. Y este es un tema que encontramos en la Biblia. José, parece que la situación perdida, pero Dios estaba orquestando todo para la salvación de muchas personas. Gedeón, pues parecía imposible, y podemos pensar en muchos otros. Ruth, imposible.
pues dos mujeres desamparadas, y de ahí viene el rey David, Jesús, el ejemplo magno. Pues una situación perdida. ¿Qué más quieres? Muerto, crucificado. Una situación perdida, pero Dios estaba obrando la salvación. Y también las acciones buenas y malas de los seres humanos son parte del plan soberano de Dios. Y a veces, y esto es un tema que hemos visto varias veces, Dios utiliza instrumentos menos probables, como una jovencita como Esther, o como una cruz romana, para llevar a cabo su plan de salvación. Y la muerte y la resurrección de Jesús es la gran reversión de fortunas. Todo se veía que iba en una sola dirección, y se veía muy claramente en todos los evangelios que la conclusión del asunto iba a ser que Jesús muriera. Y pues predicho y hecho, murió. Pero la resurrección es la gran reversión que Dios utilizó hasta la muerte para traer salvación, revirtiendo, cambiando la fortuna, si podemos decirlo así, de Jesús, levantándolo de entre los muertos. Ahora, ¿cómo predicar el libro de Esther? ¿Cómo enseñar el libro de Esther? Lo he hecho en un par de ocasiones y lo he hecho en un solo sermón, todo el libro de Esther. Y lo que he hecho es que yo simplemente conté en una forma dramática la historia de Esther, haciendo unos comentarios breves al final para no echar a perder el impacto de la historia, pero haciendo unos comentarios al final, aplicando un poquito la historia, no haciendo tanto una exposición, sino haciendo mención de la soberanía de Dios y su plan de salvar a su pueblo por medio de medios, instrumentos poco probables, incluyendo sobre todo la cruz de Cristo. Y no es la única forma de predicarlo, pero yo tuve la idea de predicarlo así porque Raymond Dillard lo había hecho, y él fue uno de mis profesores, y él mencionó que él lo había hecho así, y que hasta los niños quedaban allí durante 45 minutos completamente cautivados. Y dije, pues voy a intentarlo, y a lo mejor no tuve exactamente la misma reacción, pero pues sí, atención, la verdad, la gente prestaba atención a pesar de saber cómo iba a terminar la historia. Si se divide en secciones, no estoy diciendo que porque Dillard lo haya hecho y porque yo lo haya hecho así, que se tenga que hacer así, para nada, pero si se divide en secciones, es importante no perder de vista el flujo narrativo y las ironías que contribuyen al mensaje principal, que es la salvación que Dios da a su pueblo. Pues si van a dividirlo, y se puede, yo leí el día de hoy una división en 14 diferentes secciones del libro, que son unidades que se contrastan los unos con los otros y están en paralelo, una estructura bastante complicada, pero muy interesante. Se puede, no hay problema, pero no hay que perder de vista la obra de arte que es el libro de Esther, con el flujo irónico, con el flujo histórico, con el flujo narrativo que lleva a cabo el triunfo de Dios sobre todos los enemigos de su pueblo.